¿Sabías que una empresa sin web pierde el 40% de sus clientes? Esta es una afirmación de uno de los directivos de Google España y tengo que decirte que no sé si será el 40 o el 60%, pero estoy totalmente de acuerdo en que una empresa que no tiene web, o mejor dicho, no la tiene adecuadamente optimizada, está perdiendo un gran porcentaje de sus posibles clientes. Hola emprendedores en la vida, mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Gran parte de empresas siguen sin prestar la atención que requieren sus páginas web, ¿no? Y las miran simplemente como una carta de presentación que tienen que tener ahí puesta. Pero una web de empresa es mucho más que eso. Realmente es la primera impresión que un potencial cliente se lleva cuando busca tu marca en internet. Y eso condiciona enormemente el que decida continuar o no para hacerte una posible compra de tu producto o servicio. A lo largo de estos años he visto como gran cantidad de campañas de marketing online y offline no conseguían buenos resultados porque la web no estaba alineada con los objetivos del negocio, aunque ellos pensaban que era porque la campaña no estaba bien hecha, ¿no? Y literalmente estaban tirando a la basura inversiones que hacían en otros canales por no haberse parado y dedicar el tiempo y los recursos necesarios a tener una web en condiciones. Cuando hablo de una web en condiciones, son muchos los aspectos a tener en cuenta, pero uno de ellos, y que es clave, es la adaptación a dispositivos móviles, puesto que de media más del 25% de las búsquedas se realizan desde este tipo de dispositivos. Y si el usuario no tiene una navegación adecuada y puede ver la información que está buscando de una manera cómoda, lo que hará es salir de la web y se irá a tu competencia. Piensa que cuando un usuario hace una búsqueda de tu empresa o de un determinado producto en Google, detrás de ello hay una intención de compra. Esta intención puede ser inmediata o para dentro de un tiempo, pero de ti depende que compre tu producto a tu empresa o a tu competencia. Una de las estrategias que personalmente más me gustan por sus buenos resultados, sobre todo en temas relacionados con búsquedas locales, es la publicidad en Google con la extensión de anuncios de llamados click to call, es decir, que permite que el usuario, en lugar de entrar en la página web directamente, con tan solo pulsar en tu anuncio, haga una llamada directa de teléfono a tu negocio, la cual además puedes medir para saber la rentabilidad de estas acciones. El marketing móvil es en realidad un derivador directo de ventas. Por ejemplo, la empresa conocida Pizza Hut en Estados Unidos, más de la mitad de sus pedidos se realizan desde un teléfono móvil. Y en el caso de la agencia de viajes online de España, eDreams, dicen que cada 5 minutos tienen una reserva a través del móvil, cifras que mes tras mes y año tras año van a ir incrementándose. Es decir, cuando hablamos de marketing digital, tendemos a relacionarlo con redes sociales. Plantéate, ¿de qué te vale tener un perfil en Facebook, en Twitter, en Instagram o en cualquier otra red social si previamente no has invertido y has trabajado adecuadamente lo que es tu casa digital, que es donde realmente se van a producir las conversiones de venta en tu negocio o será el impulsor que lleve a realizar esas ventas? Al igual que todo, para que algo funcione, debes construirlo correctamente desde la base, ¿no? Que será lo que haga que según vayas poniendo piezas encima, sea capaz de ser robusto y sostener todo ese peso, ¿no? Y en este caso, la web debe ser quien sostenga todo el peso de tus acciones de marketing. Por lo que insisto, una mala construcción de la web tirará por tierra todas las acciones que puedas realizar por otros canales, aunque estén perfectamente ejecutadas. A ver, el tema de NISA lo conozco bien porque además nosotros hace un tiempo montamos una empresa que ayudamos a emprendedores a conseguir financiación pública como NISA, ¿no? A ver, se ha puesto más complicado, de hecho no dan todos los fondos que tienen anualmente. El tema es que es un préstamo, se supone a fondo perdido, pero que al final si el negocio va bien lo tienes que devolver, obviamente, ¿no? Y tienes que poner parte del dinero por anticipado, ¿no? Es un tema de si a nivel financiero, es decir, si tú realmente necesitas financiación para ello. A ver, vale, te voy por partes. Es porque realmente ese presupuesto, es decir, yo soy partidario de que si no necesitas financiación no estaré endeudado. Es decir, yo creo que los negocios siempre se pueden sacar, yo intento montar cosas que puedo cubrir yo y no generar endeudamiento, eso es lo primero. Entonces, si tú tienes para el CRM, para la web, perfecto, ¿el resto de dinero para qué sería exactamente? ¿O cuánto tenías en mente pedir y para qué? A ver, vale, vamos por partes. ¿Realmente esta persona es amiga tuya o es una persona que va a ser tu proveedor y con ello ganaría dinero? Para mí dos cosas, no te dejes asesorar por el que te vende el servicio, eso es lo primero.
Vale, es decir, siempre, ese es un error que la gente comete, que siempre el asesor es el que le vende el servicio, no jodas. Es decir, a ver, yo no lo haría, te digo por qué. Realmente lo primero, el SEO en inmobiliario está súper copado, yo no competiría en SEO, olvídatelo, tú lo sabes, además lo tienen copados los portales. De hecho, déjame hacer mientras te hablo te voy a hacer un análisis rápido de esto, para ver hasta qué punto esto es cierto que te está diciendo, pero realmente lo más importante es el SEM. A ver, en cualquier momento te puede entrar un grande y no comerte, al final para mí son temas de huecos de mercado, es decir, es como todo, pueden coger hueco, igual que cuando Amazon entra en inmobiliaria va a coger hueco, etcétera, etcétera, pero mira, estos, sí, yo estoy convencido que va a entrar. Mira, te digo, estos tienen un tráfico bastante pequeño porque ni siquiera me está detectando el tráfico, esto para empezar. La mayoría de la parte de search tienen un 59%, donde el orgánico es el 62%. Yo realmente no me preocuparía tanto de si entran los grandes, sino en buscarte tu nicho de mercado. Yo me centraría en poco a poco, es decir, en ver cómo captar tu mercado. Creo que está habiendo un boom muy grande con agencias inmobiliarias de este tipo. Pero creo que no te debes dejar equivocar por eso y no gastarte ahora mismo, meter mucho dinero en algo que no te va a generar un negocio a corto plazo y en el largo plazo no sabes qué va a pasar. Sí, pero mira, por dos partes, es decir, realmente el mercado es cierto que tienen copado el mercado de la compra, no de la venta, pero la gente no quiere inmobiliarias para vender su casa. Esto es el 90 y pico % de la gente huye de las inmobiliarias, entonces proactivamente es muy poca la gente que dice, qué bien, voy a buscar en internet a vender mi vivienda. Entonces es un mercado que todavía para mí está muy cautivo en ese sentido. Creo que la parte de captación sigue siendo muy importante, la parte presencial, y yo trabajaría más la marca que el posicionamiento. Es decir, para mí la marca te dará posicionamiento y no a la inversa. Déjame ponerte un ejemplo. No me gusta ponerme de ejemplo, pero es que no se me ocurre otro. Es decir, Tú buscas marketing digital, y transformación digital y yo no salgo. Ahora, tengo una marca que me genera negocio. Entonces, para mí el valor está ahí. Si tú buscas en posicionarte en sitios de terceros, al final dependes de ese sitio de tercero que mañana cambie un algoritmo, toda tu inversión se vaya a la mierda. Ahora, si tú posicionas tu marca es tu marca y sea donde esté, conseguirás tracción. A ver, pero puedes crear empresas paralelas siempre y cuando el objetivo a lo mejor es porque vas a distintos mercados. Es decir, a lo mejor tienes un mercado muy top, muy premium y se llama X la empresa y esa empresa no puede cubrir un mercado de vivienda muy barata. Crea otra segunda marca. Pero yo me centraría primero en una, es decir, desarrollo un mercado, cópalo y después reinvierte parte del dinero en crear una nueva empresa, dicho de alguna otra manera. Pero yo no iría desde el principio con toda la vez partiendo desde cero. Al final yo no me preocuparía tanto de tener algo grande, sino en trabajar esos micromercados y sobre todo haciendo tus números que a ti te sea rentable. Esto es lo más importante. Es decir, yo siempre, para mí el mejor negocio y la rentabilidad está en los pequeños nichos, no en la masividad, sino en lo pequeño. La gente intenta ser grande. Si muchas veces con una cosita así puede ser mucho más rentable que con una cosa grande. Y luego hay otro tema, cuanto más grande, más problemas a todos los niveles y más dedicación, peor calidad de vida. Entonces, para mí eso es algo que yo también valoro a la hora de montar un negocio. Es decir, si ganas 5.000 y soy feliz, prefiero ganar 5.000 siendo feliz a ganar 15.000 y estar puteado 16 horas al día. Lo siento mucho. Sí, porque desarrollar un CRM te va a costar mucho dinero y no tiene sentido en este punto, A ver, pero es que yo creo que eso es más un tema de CRM, lo que me estás comentando, porque yo no hago esas estrategias. Esas estrategias las hacía hace 12 años. Es que para mí... Esto dependiendo con quién hables, Habrá gente que te diga que sí, tal y cual. Yo no soy partidario de ese tipo de estrategias. Cada vez más el SEO no depende. Sí es cierto que el dominio influye, pero cada vez influye menos. Entonces yo me centraría en hacer bien un trabajo, trabajar un dominio, una marca. Yo primero apuesto por el SEM, AdWords. Yo primero apuesto por el SEM para validar el negocio y ya cuando está validado y ves que esas keywords te funcionan, entonces empiezo a invertir en SEO para rentabilizarlas en el medio a largo plazo. Porque realmente, imagínate que empiezas a invertir en SEO y el SEO lleva tiempo y empiezas a posicionarte al mes 12 y resulta que esa palabra no te está dando buenos resultados y llevas 12 meses invirtiendo en SEO para algo que no, prueba primero de pago. No, tranqui. No, me refiero que es eso, lo primero con el SEM lo que te permite es probar una palabra si te va a funcionar o no. En cambio el SEO te va a tardar muchos meses, entonces lo mismo inviertes en posicionarte para una palabra que luego no te va a dar resultados, entonces testéala primero con la parte de SEM y después pasa a SEO. No, siempre y cuando tengas la autorización expresa por la RGPD, la nueva normativa, tengas la autorización expresa de la persona, no hay problema.
Es importante que en esto lo tengan el check-in y lo más importante, que tú puedas demostrarlo. El tema no es que él haga eso, sino que tú puedas demostrar que él hace eso. Y que hayas actualizado todos los textos de la web y tal. Yo aquí lo que te diría, si no lo has hecho, es que te pongas en manos de algún asesor legal que te adapte la empresa a todo eso, porque hay multas. De cualquier sitio, es decir, hasta donde sé legalmente, no podrías enviar información a esa persona. Yo lo haría. A ver, yo soy partidario de probar todo y descartar porque funciona o no, porque al final muchas veces realmente no sabes si funciona o no hasta que lo pruebas. Entonces yo soy partidario de ir haciendo muchas pruebas de todo y luego decir, vale, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Eso es lo importante. No para que seas un experto en marketing digital, sino para que puedas detectar si alguien te está engañando o no. No es tu labor, correcto, pero que sepas si yo mañana te digo una cosa, digo, joder, que Juan me está engañando, ¿sabes? O no, pero si no sabes de eso, te puedo engañar o decir lo que quiera que tú no sabes y al final es tu negocio. Normalmente la mayoría de negocios invierten más de lo que deberían erróneamente. Esa es la frase, porque te lo digo porque cuando entro, como trabajo como consultor de empresas, cuando entro y veo lo que les han vendido, los sistemas que están pagando, que son auténticas barbaridades de dinero, que dices, tío, es que con una cuarta parte de lo que te estás haciendo tendríamos algo mejor. Y todo por estar mal asesorados. Sí, por eso. Es buscar tu hueco, tu marca y trabajar ese nicho, y si entran otros, pues tendrán su nicho, pero tú mantén el tuyo. En Google no, pero en YouTube sí, por ejemplo. En YouTube sí, en Google no. Pero es que mi negocio no está ahí. Es decir, al final yo voy a cierto tipo de cliente, entonces hay ciertas palabras clave. Yo no busco el volumen. Quiero conocer tu opinión sobre este tema, por lo que déjame en los comentarios si estás de acuerdo conmigo en que las webs condicionan enormemente los resultados de negocio de muchas empresas. Tan solo por dejar tu comentario entrarás en el sorteo mensual de mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, recuerda darle a me gusta y suscribirte a mi canal. Tyson, booty